Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La violencia en una relación afectiva se manifiesta definitivamente como una conducta intencional y dañina. Quien la sufre atraviesa generalmente por al menos 3 fases emocionales para poder brindar apoyo efectivo a quienes están inmersos en una relación violenta, que muchas veces sin ser plenamente conscientes de ello por la normalización del maltrato, pues es fundamental reconocer las señales que van apareciendo en cada una de estas etapas. En esta serie de podcasts identificaremos cada una de estas fases. Aunque suelen desarrollarse a lo largo de un promedio de 6 años, no se trata tanto de periodos de tiempo exactos, sino de procesos emocionales por los que transita la víctima. Y para esto, pues siempre tengo el privilegio cada semana de contar con mi amigo y hermano Alonso. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Listo Pues, para seguir hablando de ese tema importante. Me alegra muchísimo y también pues con el apoyo técnico y demás de la voz que no se escucha, pero que siempre está ahí, Exacto. que de Linaje Producciones por medio de Gilazo. De Gilo, exactamente. Y creo que el tema que propones es sumamente interesante. Estas 3 etapas que queremos, 3 fases que queremos conversar, porque hablando de la fase de comienzo, es poco probable que alguien, o nosotros o alguien, se entregue a una relación afectiva con el propósito específico de buscar ser agredidos, Claro. desvalorizados, Muy poco probable. menospreciados, ¿verdad? A menos que hayan, pues, ciertos asuntos complejos, ¿verdad? Sí. Esos abusos por una pareja que se supone que debería ser fuente de amor, protección, Claro. etcétera, ¿verdad? Sí. El primer acto violento recibido es totalmente inesperado. Uh-huh. La persona pues no está al pendiente, sucede. Uh-huh. Y viene una palabra que es muy interesante, es la palabra mantenimiento. Y el mantenimiento de esos actos violentos empieza a quebrar creencias, expectativas fundamentales de esa relación, Uh-huh. que viene acompañado por un mensaje, llamémosle silencioso, ¿verdad? Sí. De decir no quiero cambiar. Claro. Por la parte agresora. Exactamente. Esto es importante en esta fase de comienzo. Esa era la primera de las 3. Exactamente. Como bien estás hablando, pues viene con... La violencia, por supuesto, nunca se justifica, uh-huh. Pero aquí estamos entrando en el entendimiento de un acto intencional que se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, ya cuando se mantiene, pues empieza a dar ciertas expectativas de la relación, como bien estás diciendo, uh-huh. Y empiezan a darse estas características de estar recibiendo constantemente una forma de maltrato. Uh-huh. Y como bien estás diciendo, repito, va a producir un distanciamiento emocional o una mejor disponibilidad afectiva en la parte maltratada. Más, aunque no se quiera reconocer, uh-huh. Pero esta nueva sensación no es aceptada por la parte enamorada. Es decir, uh-huh. el verse que se está alejando emocionalmente, a la vez la persona maltratada no acepta lo que está sintiendo. Uh-huh. Porque, como bien estás diciendo, le está tomando por sorpresa. Ajá. No entra en una relación con esa intención. Exacto. ¿Y qué sucede? Empieza a buscar recursos, ¿verdad? Para estar en contra de esa sensación de separación afectiva y lo encuentra por medio de la minimización y la negación de las agresiones. Uh-huh. Es decir, estas son formas para la parte maltratada de defender una relación ante el no quiero cambiar de la parte agresora. Ajá. Es que es un balde de agua fría. Ese primer acto violento. Sí. Y entiendo lo que estás diciendo de decir, no lo acepta. Asumo, no he estado en esa posición, pero asumo que es totalmente inesperado, como ya dijimos, es una sorpresa, ¿verdad? Y creo, por la línea que estás hablando, es que no es que niegue el acto recibido, o sea, que diga, no me golpeó, porque evidentemente hay un acto concreto, específico, ¿verdad? Por ejemplo, que niegue actos de agresiones psicológicas, ¿verdad? Por ejemplo, que no le hable,
agresiones físicas como los golpes, verbales, que sean insultos, gritos, e inclusive formas de abuso sexual por medio de infidelidades. Exactamente. No es que niega que el hecho se haya dado, sino que se niega o se minimiza el mensaje que conllevan todas estas agresiones. No es posible, o sea, no puede ser, dice la víctima, en un supuesto, que mi cónyuge me esté menospreciando, maltratando, siendo infiel. No puede ser. Pero qué dualidad hay aquí, ¿verdad? De un acto concreto, tangible, y la negación de esta situación. Exactamente. Eso que estás diciendo, y me encanta tu énfasis, es justamente la característica de lo que se tiene que esperar en la fase 1. Otra vez, ¿qué se va a esperar? Que las altas expectativas relacionales llegan a quebrarse por algo que estamos empezando a notar. Y bien dijiste, aunque nosotros no lo hemos vivido, pero ¿qué tal si nosotros decimos con el abuso espiritual? Es decir, uno igual entra con unas expectativas. Uno entra en esa fase. Es decir, no puede ser es cierto. que yo esté recibiendo esto. No puede ser. Voy a empezar a negarlo y a minimizarlo. Justificarlo también. Exactamente, exactamente. Pero no puede ser que eso esté mal. Eso tiene que estar todo bien. ¿Verdad? Tienes razón. Entonces, te digo de que nosotros, si empezamos a hacer una narrativa de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hemos pasado. Si es que recibimos tipos de maltrato, que de fijo lo recibimos en la vida, de diferentes sistemas y relaciones, tuvimos que empezar en orden, digamos, por la fase 1. Correcto. Es muy interesante porque obviamente, y creo que lo hemos descubierto, ahora hablábamos extra micrófono, después de 235 programas, algo hemos descubierto, pero hemos encontrado una línea paralela muy similar entre todos esos asuntos de violencia doméstica con el abuso de autoridad espiritual. Y tienes mucha razón de que al principio, hablo desde la experiencia y desde la investigación y demás, que los primeros abusos, formas de abuso, primero son inesperados y totalmente, al menos en el contexto del que puedo hablar, es justificable. Exacto. O se busca una justificación. No, quizá actúa así por esto, pero no puede ser que el fulano esté haciendo esto. No, debo ser yo. Sí. Comienza esa dualidad entre el hecho y no creer ese mensaje. Exactamente. Y estos mecanismos, pues, que minimizan y niegan las agresiones, desarrollan un estado profundo de confusión que se llama ambivalencia. ¿Y qué es la ambivalencia? Por ejemplo, que una persona diga, siento las agresiones o me estoy dando cuenta de las agresiones y a la vez quiero continuar con la relación o quiero continuar en ese sistema. Eso es una ambivalencia, estar como sintiendo dos cosas a la vez, al mismo tiempo, pero que se contraponen. Correcto. ¿Verdad? Entonces, no quiero estar en una relación, quiero estar en una relación. Claro. ¿Verdad? Eso es ambivalencia. Entender esto es importantísimo. De verdad que sí, hago ese énfasis cuando hablemos del cómo ayudar a quien se encuentre en esta fase de comienzo. Si no se reconoce desde el punto de vista del consejero o una red de apoyo, si no se entiende bien el estado de ambivalencia que la persona va a tener sí o sí en la fase 1, lo que se diga puede ser contraproducente. Exacto. Sería revictimizar. Correcto. Entonces, número 1, en esta primera fase de comienzo, ¿verdad? De inicio, es identificar la ambivalencia. Exactamente. Quiero, pero no quiero. Exacto. Y esa ambivalencia se sostiene desde la negación y la minimización. Correcto. ¿Verdad? Porque cuando dice, quiero continuar con la relación, ahí está aplicando la negación y minimización. Exacto, sí. ¿Verdad? Sí. Y es parte de este proceso de negar lo que se está viviendo. Exactamente. Y se niega otra vez, ¿para qué? Para proteger la relación. Correcto. Porque no es posible que me esté pasando esto, ¿verdad? Para ser claros. Totalmente de acuerdo. Otra consecuencia que creo que podríamos comentar acá es muy sutil y es el abandono de las partes, dicen los que saben, del self, valoradas por la víctima como forma de evitar las agresiones. Por ejemplo, la víctima va a decir, dejaré de señalar la falta para no provocar. Exactamente. Y esto es sumamente peligroso, por supuesto. Comienza cuando la víctima entra en esa primera fase, comienza el proceso de despersonalización, que es, yo creo, que uno de los principales objetivos del agresor, que es cosificar a su víctima para que simplemente esté bajo su control. Exactamente. Entonces, este abandono del self de decir, voy a dejar, no voy a provocar, niños, hagan silencio, el perrito quédese guardado en la casita para que
no sucedan todas estas cosas. Exactamente. Y creo que esta despersonalización, una sensación, digámoslo así, como estar desconectado de uno mismo, dejar de ser quien soy. Uh-huh. No sé si te ha pasado a vos en las consejerías, asumo que sí, donde la víctima te dice, no sé quién soy. Totalmente. No me reconozco. Sí, te lo confirmo absolutamente. Sí. Absolutamente. Nos ha pasado muchas veces de identificar esta condición en las personas. Es una experiencia de robo en la víctima. Sí, buena frase. Queriendo no ser como es. Uh-huh. Yo no sé por qué soy así, si yo no provocara, si yo cocinara mejor. Uh-huh. Entonces, son cosas muy importantes para ir mencionando. Me encantó tu frase, experiencia de robo. La violencia o el maltrato como una experiencia de robo, claro, por supuesto. ¿Y qué se roba? Esto que estás explicando muy bien, se roba ese sentido del self. El self se refiere a lo que soy, digamos, uh-huh. a mí mismo. Uh-huh. El ego. Sí, exacto, yo. Exactamente. Y no desde el punto negativo, sino uh-huh. Todo lo que conforma como yo me percibo, uh-huh. como yo me entiendo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, el maltrato es una experiencia de robo uh-huh. donde termina la persona deseando no ser como es. Uh-huh. Exacto. Por el sentido de culpa. Uh-huh. Digamos, equivocadamente dice, yo por ser como soy, uh-huh. soy la que provoco los problemas en mi relación. Uh-huh. ¿Verdad? Y como nunca se queda bien tratando de cambiar una manera de ser, nunca se queda bien por parte de la víctima, la víctima termina diciendo, yo me perdí en el camino. Exacto. El maltrato me robó, digamos, mis ilusiones, mis sueños, mi alegría, digamos, mi personalidad, uh-huh. Todo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es una línea sumamente peligrosa, sutil, muy sutil, y creo, no sé qué palabra usar. La primera que se me viene a la mente es muy diabólico, uh-huh. porque es un acto muy, muy preciso, uh-huh. muy atinado, muy, muy sutil y silencioso, que va a hacer muchísimo daño, implosivo. Es decir, esta víctima, por fuera pareciera que todo está bien, uh-huh. pero a nivel interno comienza, por ejemplo, lo que vos mencionabas, ambivalencia. Uh-huh. Comienza la pérdida del self. Uh-huh. Comienza la persona a dejar de ser como es para evitar abusos que provienen de una mente con serios problemas en su forma de pensar. Claro. Pero esto pasa todo en el interior de esta persona. No es principalmente visible a otros. Uh-huh. Exacto. Y es tan atinado uh-huh. este dardo y tan dañino. Sí. Imagínate qué tensión emocional y existencial significaría en una primera etapa de la relación sentirse uno feliz por ser amado como uno es. Uh-huh. Es decir, si estoy con una persona es porque me escogió. Exactamente, sí. ¿Verdad? Y yo escogí a la persona. Uh-huh. O sea, y si hicimos una conexión uh-huh. Por mi extroversión o introversión, o por lo que digo, lo que no digo, por lo que hago, lo que no hago. Es decir, de todas las personas fui escogida. Y de repente, esta relación, en vez de desarrollar este recurso uh-huh. de autoafirmación, hace exactamente lo contrario. Sí. Es decir, ¿sabes una cosa? Yo no sé ni por qué te escogí. Exacto. Digamos, yo no sé ni por qué estoy con vos. Uh-huh. Tal vez no son frases que se digan, pues que sí, pero es un lenguaje no verbal de decir, me equivoqué con tu persona. Exactamente. Y después de 10 años uh-huh. o 15 años, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Fue el peor error de mi vida, uh-huh. formar un proyecto de vida con tu persona. Imagínate uh-huh. lo que significa claro. esto. Son mensajes, como vos decías, no verbales, pero que se entienden claramente. Claro. Y a lo que mencionamos al principio es que son sostenidos, son mantenidos en el tiempo. Ese es el punto. Es esa gotera, por usar una comparación, esa gotera de un mensaje no verbal, porque en el momento de la discusión no se puede reclamar, es que vos dijiste que no querías estar conmigo, que no sabía. Yo nunca dije eso. Ajá. Pero por los actos lo está diciendo y lo está sosteniendo. Entonces esta despersonalización es un asunto muy complejo en la víctima. Exactamente. Bueno, y la gran contradicción que significa recibir agresiones de forma repetitiva por una figura de apego que lleva a la víctima en esta fase de comienzo a modificar el sentido del mensaje del acto violento que recibe. A ver si lo explico con otras palabras. Cuando se recibe una agresión, evidentemente se recibe un acto específico. Uh-huh. Pero en esta fase 1, entendámoslo bien, la lucha de la persona es modificar el mensaje que hay, el sentido del mensaje, las conclusiones, ¿verdad? Uh-huh. Lo que me quiere decir ese acto violento en esa fase 1. Entonces,
por ejemplo, ¿qué te digo? Voy con un ejemplo para darme a entender. La víctima quiere creer que la violencia que recibe es por causas situacionales. Por ejemplo, tensión por el trabajo, tensión por servicio, el servicio ministerial, que está muy pesado, que el agresor viene de malas relaciones con la familia de origen, etc. Aquí ponemos la base de que el maltrato nunca se justifica. Exacto. Nunca se justifica. ¿Que tiene influencia? Sí, pero no determina nunca el acto violento. La persona es la que toma la decisión consciente para hacer daño. Creo que eso es muy importante, lo que estás diciendo, de que la persona conscientemente decide hacer el daño. Sí. Que no es involuntario ni es totalmente movido por agentes externos, que es lo que la víctima procura hacer. Procura cambiar el mensaje, no, pobrecito, es que vieras cómo... Y pongámoslo en un ejemplo bien crudo. Pobrecito, ese como es el pastor, lleva tanto peso que yo entiendo que, pues, que viene aquí... Muy cargado. Viene muy cargado y Sí. mi ministerio es soportar sus... Exacto. O sea, esto es una aberración. Que sería un alivio, entre comillas, si ese fuera el argumento para presentarnos delante del Señor Claro. y decir, Señor, yo mantengo una relación de maltrato, pero tú sabes que mi corazón no es intencional. Claro. Entonces nos libramos de toda responsabilidad. Totalmente. La pregunta es por qué Dios aborrece la violencia. La violencia como acto intencional. Y está clarísimo a través de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Totalmente. Es contraria a Dios. Y es porque son actos responsables del ser humano. Correcto. Es voluntario y para hacer daño. Sí. O sea, por eso utilicé anteriormente la palabra diabólico, porque si tienes otra palabra en mente, pero es que en mi mente resuena un acto muy sutil, muy silencioso, pero altamente destructivo. Exactamente. Y ahora que estás tocando este personaje, ¿verdad? Uno piensa que Satanás actúa hoy desde la posesión, ¿verdad? Diabólica, como nos venden en las películas y demás. No mantengan su enojo para no darle cabida al diablo, va a decir el apóstol Pablo. Correcto. Entonces, trabaja desde el mantenimiento de la violencia, ¿verdad? Desde el enojo descontrolado. Allí está operando Satanás en la persona, sea creyente o no. Sí, sí, sin duda. Aún mismo el significado de la palabra diablo, calumniador, mentiroso, el padre de mentiras, dice Juan. Correcto. Y no es evidentemente que, como vos decías, totalmente de acuerdo, no va a aparecer un animal ahí extraño ardiendo en fuego, ¿verdad? O sea, actúa muy astutamente. Muy astutamente, sí. Quizá otro ejemplo de eso que estamos hablando, de modificar el sentido del mensaje del acto violento, es que la víctima puede decir, mi cónyuge en realidad no quiere hacerme daño, aunque repite intencionalmente un acto voluntario que causa daño. Exacto. Y lo que va a decir es que, pobrecito, solo tiene un mal carácter, o es que tiene ciertas debilidades. Es muy diferente un carácter, debilidades, a la decisión voluntaria de infringir daño. Exactamente. Entonces, hay una diferencia y creo que es muy importante notarlo para comenzar a dimensionar las características en esta fase primera. Sí. Otra tercera estrategia, ¿verdad? Para poder modificar el mensaje del acto violento que se recibe es por medio de una autoculpa por la situación. Por ejemplo, bueno, sí, yo sé que me maltrató, que me gritó, etcétera, pero no es mi cónyuge, sino que son mis defectos de carácter o mis distracciones. Entonces, la víctima se autoconvence que el problema es ella, no la violencia de él. El problema es él, no la violencia de ella. Porque exacto. Para los dos lados, ¿verdad? De acuerdo. Pero esa es otra manera de no querer tener el mensaje claro de la violencia. Que es la misma línea que hablamos al principio. No quiere aceptar ese mensaje, no quiere aceptar esa realidad y lo justifica buscando como escapes para apaciguar y no sé si deseando que esto no esté sucediendo. Lo que estás diciendo es así, mi hermano, exactamente así. Y repetimos, todo eso en el contexto de entender la fase 1. Exacto. Si nosotros no entendemos qué esperar en la fase 1 de una víctima, entonces no vamos a poder compasivamente comprenderla, ¿verdad? Y vamos a adelantarnos a llevarle a situaciones por las que todavía la persona no está preparada. Por eso estamos exponiendo qué se espera de una persona
ante el maltrato en fase 1, todo lo que estamos hablando. Así que no nos agarre de sorpresa. Exacto. Para que sepamos bien ayudar y acompañar. Es muy importante, ya en nuestro lenguaje levanta comienza a sonar fase 1, fase 2, fase 3, porque es importante, porque sabiendo dónde están se puede ayudar mejor. También la parte agredida tendrá conciencia del maltrato que empieza a recibir. O sea, va a comenzar a decir, ok, estoy sufriendo. Claro. Ya se ve en el espejo un golpe, ya, etcétera. Bien, pero, hay un bendito pero aquí, temerá llegar a conclusiones porque, abramos comillas, amenazarían la relación y los sueños que se construyeron en torno a ella. Entonces, se hace más estrecha estos sentimientos de la víctima entre el acto y la negación del mismo. Una conclusión objetiva real que se teme sería: el maltrato sostenido e intencional no es amor, aunque me diga que me ama. Claro. Y eso es muy importante, llegar a estos puntos. Sí, y esto que estás diciendo es lo que se está resistiendo la persona a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estás mencionando esto. Por ejemplo, este caso, ¿no? Que tenemos a una persona que si llega, por ejemplo, levanta o llega a una red de apoyo en general, evidentemente es por una razón. Es porque está siendo maltratada, es porque tiene conciencia que está maltratada. Correcto. No va a decir, miren, ayúdenme porque yo no sé lo que me está pasando. No, le vamos a preguntar, ¿y cómo quiere que le ayude? Bueno, es que estoy recibiendo este tipo de maltrato o de violencia. Evidentemente tiene conciencia. Pero si nosotros llegamos a esa conclusión en esta fase 1 que estás diciendo, por ejemplo, miren, mi hermano, el maltrato sostenido intencional que usted tiene no es amor, aunque la persona le diga que lo ama. Si nosotros le decimos eso a una persona en esta fase, entre comillas, la perdemos. Correcto. Y ahora creo que en el próximo podcast vamos a explicar muy bien por qué razón. Exacto. ¿Verdad? Así que tenemos que ser muy sabios con la sabiduría que el Señor nos da, si la pedimos, según Santiago 1.5, para que nosotros sepamos acompañar bien, decir bien lo que hay que decir, identificando las fases específicas. Correcto. Por eso es importante marcar cuáles son las características de la fase, qué piensa, siente la víctima, qué es lo que hace, Exacto. para saber cómo apoyar. Si la víctima saca conclusiones en esa fase, piensa que su relación se está amenazando, pero ve otra vez la ambivalencia. Claro. Es decir, se está amenazando y recibiendo maltrato, ¿verdad? Pero ves aquí la ciencia del asunto, ¿verdad? Sí, es una dualidad tremenda y que hay que entender. Sí, totalmente. Y es que yo creo que, como te decía, o como usaba la palabra anteriormente, es algo muy estrecho. Es como que se van juntando más estos dos lados de la ambivalencia y van asfixiando más a la persona. Sí, muy, muy buena expresión. Pues bueno, es posible que la minimización, como estamos aprendiendo, minimización y negación en la parte agredida, sea también, mi hermano, un resultado de un maltrato psicológico del agresor que viene desde el noviazgo. Porque eso puede pasar. Es decir, cuando ya están en la etapa de matrimonio, esa minimización y negación ya se viene desarrollando de antes, ¿verdad? Sostenida por un enamoramiento. Como está tan enamorada, entonces niega y minimiza los pequeños actos violentos que ya se empiezan a gestar. ¿Y qué pasa? Pues le va a llevar a la víctima a que dude más y más de lo que percibe, o sea, de lo que está recibiendo. Y además que se culpe en ese proceso. Entonces, cuando decide aceptar que el cónyuge se vio forzado a la agresión porque yo hice esto o aquello, estamos hablando de una persona que está autoculpándose. Correcto. Exacto. Ahora, aunque la víctima se mantenga en esta negación consciente de los mensajes de las agresiones, hay algo muy, no sé si usar la palabra interesante, pero algo que va a suceder es que los efectos van a empezar a tener consecuencias psicosomáticas. Correcto. Aunque la persona siga en negación diciendo, no, esto no pasa, mi culpa, los efectos a nivel psicosomático van a estar presentes. Exactamente. Entonces, otra vez van a, no sé si intensificar la palabra o van a ser más evidente, ¿verdad? Más asfixiante la situación en la persona. Hablemos de qué tipo de cosas: trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, sensación de agotamiento constante, ansiedad, depresión y todo lo que viene detrás de esto. Está buenísimo eso que estás diciendo, porque imagínate que la persona llega a una consulta por su depresión y le tratan la depresión. Claro. O por ansiedad, le mandan un ansiolítico. Ajá. Pero es que
no está expresando, ¿verdad? Por miedo, para proteger su relación, no va a decir, realmente yo estoy sufriendo un maltrato. ¿Por qué? Porque yo no voy a exponer a mi esposo porque es un líder de la iglesia, etc. Para guardar su testimonio. Para guardar su testimonio y esto y lo otro. Entonces tengo que estar callada en un falso entendimiento de la sumisión de la esposa, ¿verdad? Que equivocadamente se piensa que es callar y no decir nada. Claro, todas las fichas se ponen, pero buenísimas, si se piensa que la sumisión es esto. Claro. Entonces se trata la hermana o el hermano por su depresión, pero nunca va a salir de esto. Claro. ¿Verdad? Porque mientras esté negando y minimizando, está por otro lado alimentando su estado depresivo. Y eso es algo que pasa constantemente. O sea, esto que estamos mencionando no es una visita, no es un periodo de un par de meses, lleva años inclusive. Y pongámonos un caso de estudio, una víctima que va, como vos decías, un muy buen ejemplo, por depresión y trata su depresión por 2 o 3 años. Y no se trata la causa de la depresión, ¿verdad? La causa, sino el síntoma. Y como es común, vaya, pague $100 por una consulta, tome 2 pastillas y venga dentro de 2 meses. Exactamente. Pero el problema sigue estando. O sea, el sistema sigue estando afectado por una forma de pensamiento. Correcto. Entonces se sostiene la depresión, se sostienen todos sus elementos. Sí. Y es más estrecho aún la sensación de la víctima. Exactamente. Pregunto entonces, ¿qué hacemos en fase 1? Ya teniendo un cuadro así un poco, digámosle, claro y preciso, hablamos de este primer acto de violencia, un distanciamiento emocional, de no aceptar las sensaciones, la ambivalencia, el abandono del self, despersonalización, todo lo que hemos mencionado. ¿Qué hacemos? Vos que sos el experto, ¿qué hacemos? Pues bueno, como decía un viejo programa, eso pequeño dance es otra historia. Otra historia. Entonces, si Dios lo permite, vamos a comentar de esto la próxima semana. Okay. Porque esto que dejaste en la mesa es fantástico. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser instrumentos del Señor para anticipar la consolación que esperamos plenamente con la venida del reino de Dios? Correcto. Entonces hablamos la otra semana. Si lo permite. Intervención en fase 1. Correcto. Con los recursos del reino. Así es. Perfecto. Hablamos entonces. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.